Bien, continuamos en Ampliación de Noticias, son ya las 8:37 y a esta hora nos atiende el ministro de Justicia, doctor Daniel Maurate. Bienvenido, ministro, muy buenos días. Buenos días, Mávila, ¿cómo está? Un saludo también a todos los oyentes de RPP. Ha sido noticia este fin de semana y queremos preguntarle directamente por esta denuncia en la que usted estaría comprometido, una denuncia, caramba, estamos viendo algunos de los cargos por los cuales usted está siendo cuestionado, denuncias por estafa, asociación ilícita, fraude procesal, producto de extraños negocios, de acuerdo a la revelación que hizo un reportaje del programa Cuarto Poder anoche. Sí, a ver, Mávila, en principio es completamente falso el reportaje. Señalan de que yo sería dueño de un hotel en la zona rosa. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Señalan que yo sería dueño de un edificio en La Victoria y la verdad que ese reportaje lo he visto con mi esposa y mis hijas. Y nosotros, Mávila, vivimos dignamente en un departamento de 90 metros cuadrados. Pero no estamos involucrando, Entonces, que quede claro a su familia, ni a su esposa, ni a sus hijos. Le estamos preguntando, ¿usted ha sido denunciado por estos cargos? ¿Por lo menos admite las denuncias? Lo que pasa, Mávila, es que para que vean la magnitud del daño que se hace cuando se consigna mentiras como esa, ¿no? Entonces, yo quiero señalar de que el 25 de junio del 2013 salí de esa empresa, transferí las acciones que había y salí de esa empresa para siempre. De manera que nunca he participado en la compra de un hotel, nunca he dado poderes en el 2007 a determinadas personas para que hagan un proyecto. No tengo edificios en La Victoria ni nada por el estilo. Es completamente falso, Mávila, y eso, por eso yo digo, he hecho mención a la forma en cómo lo he visto el reportaje, porque eso daña gravemente mi imagen, mi dignidad. Y, por supuesto, ahora todos han rebotado. Pero no se puede, correcto, pero no se puede inventar denuncias. Sobre ese punto, quisiéramos una precisión. ¿Usted reconoce las denuncias por estafa, asociación ilícita y fraude procesal? Yo no he sido notificado de ninguna denuncia, Mávila, pero lo que está pasando es que por alguna razón estas personas que seguramente están denunciando han inventado tantas cosas que definitivamente yo no sé cómo describirlo, porque ¿cómo pueden haber inventado, Mávila, que yo tengo un hotel? No sé si se dan cuenta de eso, y que yo tengo un edificio. Sí. Por eso te decía dónde vivo yo. Sí. Por eso eso es creo que lo importante para mí. Por eso he querido salir con ustedes. Sí, muchas gracias. Porque para mí eso es vital, porque eso afecta gravemente a mi familia. Por eso te menciono a mi familia. Sí, porque cuando se dice cosas hechos tan falsos, afectan a toda mi familia. Claro que sí. Hemos leído un comunicado publicado el día de hoy que efectivamente da cuenta que usted vendió las acciones del año 13. Sin embargo, informaciones de prensa hoy aparecidas en el diario Perú 21 hacen saber que usted planteó medidas cautelares pocos días antes de ser nombrado ministro, es decir, 10 años después de haber vendido esas acciones. Cuéntenos qué sabe usted respecto de eso. Se dice que hay medidas cautelares firmadas por usted este año 23. Entonces, gracias, Fernando, por la pregunta. Aclarado ese punto, y antes de contestar ese tema de la medida cautelar, debo señalar también que a través de una asesora del Ministerio, comunicamos al periodista, al responsable del programa, que yo no era accionista ni dueño de nada. Entonces ahí definitivamente esa versión
no lo han sacado, han tenido que sacar la versión, al margen de que me crean o no, esa es la versión, que para mí es la verdad y la absoluta verdad. Sin embargo, no sacaron esa versión y eso a mí me preocupa mucho porque o sea, es difícil a veces para una persona como yo poder enfrentar una situación mediática tan fuerte que hoy ha rebotado en todos los medios de comunicación. Ahora, con relación... Lo que nos importa saber el año 23 si es verdad que usted presentó medidas cautelares por un conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí. Ya en estos últimos tiempos, el año 2023, 2022, esta empresa me busca ya como abogado. ¿Qué es lo que había pasado? En este proyecto que ellos están haciendo, en este proyecto inmobiliario que están haciendo ellos en la avenida Petituar, una organización, mediante maniobras indebidas, logró desalojarlos. ¿Ah? Es una operación que sería bueno que ustedes conozcan al detalle, y yo les puedo enviar la documentación. Entonces, esta organización lo que ha hecho es generar un préstamo, esos casos típicos de préstamos, de bajo monto, una operación muy parecida a lo que hacía Orellana, ¿no? Sí. Generaba un préstamo y con ese préstamo agarraba como garantía el inmueble y luego se hacían dueños del inmueble. Eso es lo que ha pasado. Se hicieron dueños del inmueble, ese inmueble cuesta más o menos 4 millones de dólares, y luego se hicieron traspasos a varios dueños, ventas sucesivas a $100,000 más o menos el precio de ese hotel. Y así pasaron a 2 o 3, 4 dueños, y a fin de evitar que el verdadero dueño de este inmueble lo recupere. Eso se ha denunciado ante la Fiscalía. La Fiscalía, actualmente de Crimen Organizado, viene investigando esta organización. La pregunta, perdónenos la interrupción, entendemos toda la explicación. Entonces, para ir, digamos, aclarando y llegando a algunas conclusiones, ¿usted es abogado de la inmobiliaria? Yo era abogado antes. De la inmobiliaria Tábata. Pero antes de ser ministro, era abogado de la inmobiliaria. Correcto, TIR. hasta semanas o meses antes de ser ministro. Antes de ser ministro. Una vez que soy ministro, dejo antes toda la defensa. de ser ministro? No. ¿Cuánto tiempo antes de ser ministro usted fue abogado y presentó estas 2 medidas cautelares argumentando que tenía que devolverse o recibir los $350,000? Por eso. Una vez, no, es que no es así, por eso es que tengo que explicarlo bien, porque es un caso complejo. Es un caso complejo, pero le pido que nos precise la fecha, por favor. ¿Cuánto tiempo antes dejó usted de representar los intereses de esta empresa inmobiliaria? Mávila, a ver, para explicarte bien el tema, para que no se salga de contexto. Solo el tiempo, le pido. Entonces, Mávila, ese tema, como le digo, está denunciado ante la Fiscalía. Por eso le pregunto. Y obviamente, y luego lo que hacemos nosotros es plantear una medida cautelar, teniendo en cuenta de que este inmueble ha sido arrebatado indebidamente por una organización que está siendo investigado, y eso es lo que no han mencionado. Yo le he mandado toda la información al periodista y no lo han mencionado la organización, ¿no? Y entonces esta organización se ha pedido una medida cautelar, y el juez, mirando el informe de la Fiscalía, que tiene un informe completo de los hechos, entonces el juez ha otorgado una medida cautelar para que se reponga la posesión al propietario. Correcto. Al verdadero ¿Cuánto propietario. tiempo antes de ser nombrado usted ministro fue abogado de la inmobiliaria Tábata y presentó estas medidas cautelares? Yo he sido abogado de ellos antes de ser ministro. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Un día antes, una semana antes, un mes antes? Yo he sido abogado de mis clientes hasta el día que he sido ministro. Es decir, a usted lo nombran ministro y usted ese día renuncia. Renuncio a todos los casos, efectivamente. Yo renuncio a todos los casos que yo tengo. Porque como soy abogado, tengo muchos casos, y una vez que me designen ministro, yo renuncio a todos mis casos. ¿Precisó usted su vínculo con esta empresa hotelera
cuando presentó su hoja de vida como ministro, porque se trata de un caso en el que operaba como abogado el año 23, pero había sido propietario 10 años antes, de manera que hay una doble vinculación a lo largo de 10 años, ¿no? Sí, sí. ¿Señaló esto usted en su hoja de vida? Sí, lo que yo veo es, eso es lo que yo veo en general, no sé por qué, es que hay una intención de mirar más una cuestión de forma y de olvidarnos del tema de fondo. Y el tema de fondo aquí es que yo no tengo ninguna relación de propiedad o de accionista de ese inmueble. Yo en los últimos tiempos ya me buscaron los dueños para defenderlos frente a una organización que está siendo investigada en la Fiscalía. Eso es altruista, eso es bueno. Aquí estamos poniendo a los buenos de malos y a los malos ni los estamos mirando, ni queremos escuchar, ¿no? Puesto que usted habla sobre temas de fondo, señor ministro, aquí han habido amenazas de muerte. Aquí estamos hablando de mafias, estamos hablando de operaciones financieras oscuras, en un contexto general en el país donde hay mucha corrupción vinculada a la construcción. Es por eso que se necesita la mayor claridad sobre los compromisos de las autoridades actuales con temas del pasado. De ahí la pregunta. Usted hizo saber en su hoja de vida que estaba asociado con esta empresa que arrastra todas estas zonas de sombra cuando presentó ese documento para ser ministro? Fernando, en la historia es exactamente al revés. Estamos justamente luchando contra ese tipo de organización. La pregunta es muy concreta. ¿La información estaba consignada o no? Por favor, ministro, si nos puede responder. Mira, por favor, déjeme responder porque después nos quedamos con información incorrecta. Justamente, mi estimado Fernando Carvalho ha señalado que ha habido aquí amenazas y todo lo demás. Contra eso estamos luchando. Esta empresa ha sufrido justamente eso. Ha sufrido las amenazas, ha sufrido la violencia, ha sufrido la usurpación, y contra eso estamos enfrentando nosotros. Y esta organización que ha usado la amenaza, la violencia, la usurpación y otros actos más, está siendo investigado por la Fiscalía de crimen organizado. Bien, entonces deberíamos sobreentender que tanto la presidenta como el premier conocían de este vínculo suyo al momento de elegirlo como ministro de Justicia. No, porque yo no soy, como ya he dicho, del 2003, yo no soy accionista de esta empresa, ni tengo poderes de esta empresa. De acuerdo, ministro. La pregunta era muy concreta, no nos ha respondido. Si la información estaba consignada o no, es una respuesta que no nos ha dado. Perdón, Mávila, es que esa forma de decirlo, por ejemplo, ya es tendenciosa. No, le pregunto, ¿estaba o no estaba consignada? Es que yo no hay obligación de consignar, yo tengo la obligación de consignar de las empresas a las cuales estoy afiliado. Tengo que consignar. Pero una serie era de cosas. Abogado. Usted acaba de reconocer que cuando lo designan renuncia. En ese momento era abogado. Ahí está el error. Una cosa es ser accionista y otra cosa es ser abogado. Entonces yo soy abogado, he sido abogado de muchas empresas, de muchas personas, y ahí no tengo una obligación en el formulario de declarar a todas las personas que yo he defendido como abogado. Bueno, tomamos nota entonces de que no figuraba por eso eso. que eso no aparece, De acuerdo. no aparece en la declaración jurada, no debe aparecer en la declaración jurada. De acuerdo. Y está en la declaración jurada. ¿Ya? Bueno, muy bien, ministro, le agradecemos que haya conversado con RPP, con Ampliación de Noticias, para darnos su versión. Aunque claro, si uno tiene un proceso de esa naturaleza, lo correcto es poner al tanto, en este caso, tanto al presidente del Consejo de Ministros como a la presidenta de la República, sobre todo porque va a tener que dejar la representación que en ese momento tenía esta inmobiliaria. De acuerdo. Perdón, no tengo ese Ministro, proceso. de verdad le agradecemos. Usted ha sido muy claro, ha dicho que usted dejó. Le hace comentarios finales como que yo estuviera omitiendo algo. Yo tenía que haber informado que tenía un proceso que no existía en ese tiempo que yo juramentado. Bien, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Buenos días. Muchas gracias, ministro Maurati.
el ministro de Justicia y Derechos Humanos, explicándose sobre los reproches que se le han formulado en relación a una empresa constructora que poseía un hotel en la zona rosa del Lince. Hacemos una pausa, 8:52, y regresamos.